específicamente a nuestra escena de Make Make, a Irene Vasco. Irene. ¡Tarán! Vamos a unirla a Irene. ¡Charán! Irene está en escena. ¿Te escucho? Te oigo muy bien. ¿Cómo Yo a estás? ti. Muy bien, Irene, qué gusto. Gracias por la invitación, gracias a María Paula por la coordinación y a todos mis amigos que están ahí detrás de la cámara, que van a hablar dentro de un ratico. Hay que contarles aquí a los que nos acompañan, que nos están escuchando, que detrás de escena ya está Jairo Huitrago, ya está Laura Ortiz, ya está Pilar Lozano y Lizeth La Antigua. O sea, están todos, pero no los vamos a llamar a todos a la vez. La idea es que cada autor y autora habla 15 minutitos. Muy importante que hagan sus preguntas en el chat, sea de Facebook o de YouTube. Se van a dar cuenta que cuando nosotros hacemos esto, como con este mensaje de Alfredo González, que nos saluda desde Barranquilla, un saludo a la Fundación Círculo Abierto allá en Barranquilla, nosotros podemos proyectar sus preguntas, podemos proyectar acá en la pantalla sus saludos, por ejemplo aquí de la universidad. Cosas que les a nuestros invitados, usen los chats, por favor. ¿Estamos? Entonces, Irene, estoy segura que muchos de ustedes la conocen. Irene es de las escritoras más famosas acá de nuestra escena literaria colombiana, sobre todo infantil y juvenil. Ella es licenciada en literatura y especialista en literatura infantil y juvenil, también traductora, promotora. Ha recorrido todo este país de arriba a abajo, de un lado al otro, dictando talleres en toda suerte de comunidades indígenas, campesinas, urbanas. Bueno, ya Irene, pues creo que nos va a contar de eso porque la idea de hoy es que ella hable muy específicamente de su libro Mambrú perdió la guerra, que está publicado en el Fondo de Cultura Económica, que está disponible en Make Make. Un saludo a los amigos del Ministerio de Educación de Colombia, donde también hay Make Make. Irene, la escena es tuya. Chao. Gracias, Catalina. Bueno, pues María Paula, hace un ratico cuando estábamos en las pruebas, me preguntó que si yo tenía alguna presentación, que si tenía imágenes o algo, y me quedé pensando en qué podría proyectar y después dije, cada vez que intento hacer ese ejercicio que suelo hacer con todas las presentaciones, con todos los temas de cada uno de mis libros, preparo algo para contar dónde nació, pero sobre Mambrú perdió la guerra, yo no puedo hacer ese ejercicio porque es demasiado doloroso para mí. Y tiene que ver cómo Mambrú, este libro que nació hace unos 12, 15 años, ya se me olvidaron las fechas, a esta edad las fechas se vuelven borrosas, fue a partir de una experiencia muy traumática, viviendo durante una semana en la comunidad de paz San José de Apartadó, aquí en Colombia, en el Urabá colombiano. Comunidad de Paz es un refugio construido por los desplazados del pueblo real San José de Apartadó, que quedó fantasma. Todos los habitantes tuvieron que huir después de una terrible masacre y en este es una finca en donde los pobladores comenzaron de nuevo a construir las casas, a hacer una pequeña escuela, una biblioteca. Por eso estaba yo allá tratando no sola, por supuesto, uno no puede llegar a estos lugares solo, sino con un equipo de amigos, bibliotecarios, tratando de reconstruir a esta comunidad totalmente destrozada.
y durante esos días viví ese dolor permanente, porque la recreación de la masacre estaba en todas partes. En el gran patio, potrero, o, bueno, lugar común alrededor del cual se construían las casas, estaba lleno de piedras pintadas de colores con los nombres de las víctimas. Eh, las casas, la escuela, la biblioteca, todas estaban pintadas con los nombres de las víctimas y escenas de los paramilitares asesinando a los pobladores de este lugar. Y todo lo que uno hablaba tenía que ver con esos acontecimientos. Yo llevo muchos años trabajando con niños, siendo promotora de lectura, haciendo horas del cuento. Tengo una experiencia enorme. Sé cómo controlar a los grupos, cómo lograr la atención, cómo hechizarlos con mi varita mágica. Sin embargo, allá nada de lo que yo hacía era posible porque los niños, yo nunca había sentido eso tan fuerte. Los niños solamente lograban comunicarse a golpes y con insultos. Y ningún cuento, ninguna canción, ninguna ronda lograba convocarlos. Tanto mis compañeros de trabajo como yo regresamos a Bogotá marcados, enfermos, todos nos comunicábamos y duramos como un mes enfermos del cuerpo y del espíritu. La única manera de sanar ese dolor, esa experiencia, esa transmisión fue escribiendo Mambrú perdió la guerra. Cuando escribo estos libros, como no es que yo esté dedicada a narrar la guerra y el conflicto en Colombia. Tengo alrededor de 35 libros, ya no sé tampoco cuántos, libros publicados sobre diversos temas, desde conjuros y sortilegios que son hechizos mágicos para convertir a las niñas en ranas, letras al carbón que habla sobre cómo cómo se aprende a leer en comunidades remotas, libros sobre historia de Colombia, libros muy divertidos sobre la abuela bruja que le enseña a la nieta a ser bruja, como Abril Celeste. Es decir, no estoy casada con esto, pero a lo largo de 35 años de publicar libros para niños y jóvenes, hay 3 que he tenido que escribir para sanar, para liberarme de esos fantasmas, de esas experiencias, de esas historias de los otros que se vuelven mi propia historia. Y no sé si hay alguna pregunta o comentario, si Catalina quiere que lea un fragmento. Sigue No sé cómo voy de contándonos, tiempo. vas muy bien de tiempo y síguenos contando de la novela, si quieres leer contarles un poquito a la gente que a lo mejor no se la ha leído de qué va, y si quieres leer un poquito, está súper bien de tiempo. Tienes la Listo, escena. gracias. Bueno, entonces sí voy a contar de qué va, porque ya conté de dónde nació, pero nadie sabe quién es Mambrú y por qué perdió la guerra. Este niño, Emiliano, un niño de 13 años, voy a comentar sobre Emiliano. Cuando comencé a escribir, Emiliano tenía 8 años y yo quería que fuera en primera persona, que contara una experiencia muy dura de persecución. Sus padres son eh, trabajadores de una ONG que, que protege a los campesinos que han sido despojados de sus tierras, que trabajan en la restitución de tierras y comienzan a matar a algunos de los compañeros de trabajo y los padres de Emiliano tienen que esconderse y a Emiliano lo mandan a casa de su abuela. En una finca no puede llevar celular, no puede llevar
computador, no puede comunicarse con nadie, absoluto secreto, y él no entiende ni por qué. Lo sacan un día del colegio unos amigos de sus papás, ni por qué no puede, pues porque pierde su vida. ¿Y dónde están el padre y la madre? A medida que el libro avanzaba, Emiliano tuvo que crecer. Finalmente tiene 13 años, la construcción del personaje me exigió que fuera más grande para que pudiera entender, hacerse preguntas, tener dilemas, tener la rabia del adolescente, la capacidad de pelearse con esa abuela a quien él quiere tanto, entender que no puede tener confianza con todo el mundo, que él va todos los días a la biblioteca del pueblo y la abuela le dice, sí, la bibliotecaria es maravillosa, pero ten cuidado porque es la novia del escolta del alcalde y a él sí no se le puede tener confianza. Es decir, un niño de 8 años no habría logrado entender y vivir y narrar, sobre todo narrar, vivir sí, pero narrar todo esto. Entonces, Emiliano tiene 13 años y un día los que persiguen a sus padres llegan allá a buscarlo a él y a su abuela y él tiene que esconderse en condiciones muy eh, sórdidas, en un lugar como en una cueva, en un sitio abandonado, donde él tiene mucho miedo, porque él es un niño urbano, no está acostumbrado a los animalitos y le da miedo las culebras y las arañas y todo eso, pero tiene a su amigo, a su perro Mambrú, que ha sido su único refugio en este momento. Y no les cuento el resto, porque si no, no van a leer el libro. Tenemos un montón de preguntas buenísimas. Ay, Entonces, voy a empezar a lanzártelas. Tenemos como unas 4 preguntas. ¿Listo? Y me parece, vamos con la primera de Humberto Salazar, que pregunta de qué manera conectar su libro dentro del currículo de Ciencias Sociales para enseñar el tema de conflicto armado. A manera de paréntesis, a estos eventos de Make vienen muchísimos profes y bibliotecarios, así que todos los tips y ayuda que les puedas dar a los profes, bienvenida. perfecto, pues ese es mi trabajo cotidiano. Pienso que la ficción puede contribuir enormemente a entablar diálogos, a despertar conversaciones para que los niños accedan a la información de nuestra historia, la historia de Colombia, tan desconocida, tan negada y tan necesaria. Los libros de texto escolar suelen ser vacíos de contenido, dan unas fechas, unas batallas, pero no dan cuenta de lo que pasa. El conflicto por las tierras viene desde hace 500 años, se volvió más fuerte todavía en la independencia. La independencia fue el momento en que los criollos, los descendientes de los españoles, lograron adueñarse definitivamente de todas las buenas tierras, extinguiendo los cabildos y desplazando a las comunidades indígenas que vivían en los cabildos, no, en los resguardos, qué pena. El cabildo es otra institución totalmente distinta. Los resguardos que eran muy protegidos por la corona, los criollos querían tenerlos porque eran las mejores tierras, las de las mejores aguas, las que tenían vías de comunicación para sacar los productos, pero la corona no permitía que los criollos se adueñaran de esto. E hicieron la revolución, se hizo la independencia y por fin la tenencia de tierras se convirtió en indígenas
que se volvieron campesinos, peones, mal pagados, a lo más remoto, y las buenas tierras para los descendientes de los colonizadores. Eso es parte de lo que los niños tienen que entender. Tienen que saber que no es que hay un conflicto hace 50 años o hace 22 años o hace 3 años, es una historia continua, y leyendo un libro como Mambrú perdió la guerra, abre esa puerta para entender la historia, para interesarse, para ir a los libros de historia, pero no al de texto escolar, sino a enfrentar autores, historiadores, fuentes, y no quedarse con una única versión que en muchos casos suele ser la del vencedor y no el de la realidad. Antes de la siguiente pregunta, quiero compartir este comentario de Diana, que te manda un saludo especial de gratitud por tus libros y los de tu hija también. María del Sol, gracias, me encanta. Y este otro, de Fiorella Donado, sobre tu libro Letras al Carbón. Gracias, me alegra mucho que lo conozcas. Y aquí nos pregunta Mónica Guerrero, ¿cómo hacer para captar la atención de los niños y jóvenes que han padecido en estas zonas de conflicto? Sí, yo pienso que no hay recetas. Como les cuento, cuando yo llegué a San José de Apartadó, yo no pude entrar en ese contacto, en ese diálogo que suele haber en otras bibliotecas o escuelas o hogares comunitarios. A donde quiera que voy logro conectarme, pero pienso que a través de la tradición oral, creo que esa sería la primera vía, en que la gente cuente de sus miedos, de sus espantos, de sus fantasmas, que esa sería la primera aproximación en estos lugares en donde hay tanto dolor, tanto miedo, tanta distancia hacia el otro, porque el miedo crea eso, y que despertar las palabras tradicionales puede ser la mejor manera de luego abrir libros, pero no llegar directamente con los libros que lleva uno, sino abrir las palabras del otro. No sé si eso ayuda. Pues escuchar antes de decir, es lo que entiendo. Acá hay una pregunta, te voy a lanzar dos preguntas para empaquetarlas. Una que es cortita de Alfredo González, que pregunta si pudiste volver al pueblo después de escribir el libro. Y Yadic Full, que hace una reflexión sobre la violencia invisible y pregunta cómo se puede dar visibilidad a otro tipo de conflictos que quizás sean más invisibles. Sí, yo no pude volver a San José, me invitaron, mi amiga que tenía ahí el proyecto de biblioteca me pidió que volviera, y como una cobarde le dije que no. Creo que es la primera vez que digo que no, porque suelo ir a todas partes, pero no por miedo de ir allá ni por los conflictos de allá, sino por miedo a mí misma, porque fue tan difícil superar lo que me había causado esa experiencia, que yo no lo quise revivir. Es que además llegué enferma y duré un mes enferma, yo no voy nunca a los médicos, ahí tuve que ir, hacerme tratamientos, de todo, fue muy complicado. Así que cobardemente no volví. Y se me olvidó la siguiente pregunta. Las violencias invisibles. Violencia, bueno, violencia es
está en todas partes. Está en el hospital sin medicinas, sin atención médica, en la escuela sin infraestructura, sin maestros, sin material, sin libros. Violencia, bueno, puedo hacer una lista interminable de lo que es la violencia. Y pienso que escribir y, eh, y hablar, entablar diálogos alrededor de esos libros lo vuelven visibles, esos conflictos, a esas violencias, y, y, y cuando son visibles y cuando se vuelven reales, es más fácil enfrentarlas. Dejan de ser esos fantasmas tan difíciles de asir y eventualmente se pueden enfrentar mejor y colectivamente. Uno solo no puede pelear con nada de esto. Ahora, son tan grandes y tantos que decir que hay una solución no puedo decirlo. Irene, te quiero agradecer mucho por haber compartido tus palabras y la historia detrás de Mambrú. Quienes no han leído el libro seguro quedaron picados y picadas. Si no lo encuentran en Makemake, en las librerías, y si no, en su biblioteca más cercana, por favor. Te agradezco mucho y si quieres, hay más comentarios, digamos, en el chat. Si quieres, tú misma puedes participar ahí o quedarte en la trasescena y escuchar el resto. Aquí vamos a seguir con la programación. Gracias, Catalina, y gracias a todos. Dale, Irene. Chao.